tenemos invitado al asistente técnico, el profesor Hernán Darío Herrera, a Andrés Felipe Rosso Incapié, manizaleño de la casa. Hace mucho no lo escuchamos, es más, no lo habíamos podido escuchar desde que está en el Once Caldas y hoy tenemos la oportunidad de conversar y compartir algunos conceptos. Profesor Rosso, gusto saludarlo, estamos en las Voces del Fútbol, bienvenido. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los oyentes de las voces. Un gusto, profesor. ¿Cómo están viviendo este momento, profesor? Con dos triunfos de visitante fundamentales para buscar esa clasificación en la Sudamericana y adicionalmente lo que está en la liga, ¿no? Se perdió contra el Medellín, pero igual la chance de estar en los ocho se mantiene. Bueno, nosotros estamos muy tranquilos en este momento. Sabemos de que tenemos dos tareas de cumplir. Estamos en el camino de conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Todavía falta mucho recorrido, entonces nosotros como cuerpo técnico estamos siempre partido a partido, muy preocupados del partido, que para nosotros el partido más importante siempre va a ser el siguiente. Uh-huh. Bueno, profesor Rosso, con las muy buenas tardes. Se viene un descanso en el tema de Copa Sudamericana y un descanso largo en Liga para afrontar el próximo jueves primero a Envigado y después a Unión Magdalena. Una oportunidad única para que Once Caldas trate de sacar los 6 puntos que lo dejen ahí muy cerquita de la clasificación. Me imagino que van con todo para esos dos compromisos. Bueno, en este momento el grupo está descansando. Creo que merecido descanso por sobre todo el trajín de viajes, de partidos, de descansar la nómina viajera. A partir de mañana retomamos entrenamiento y ahí nos vamos a enfocar, como te lo digo ahora, en el partido más importante para nosotros, que va a ser el jueves, con la ilusión de que sabemos de que un muy buen resultado para nosotros nos continúa dejando en la pelea en el grupo de 8, que es un objetivo que está trazado de tener a Once Caldas dentro de los 8, y a partir de ese partido pues nos preocuparemos del que siga. Bueno, esta oportunidad, profesor, no la podemos dejar pasar y aunque los conceptos de actualidad son importantes, son más importantes conceptos globales y tener a Andrés Felipe Rosso acá es bien relevante por ser el asistente del profesor Herrera. Yo en su hoja de vida, profesor, tengo que tiene 42 años, que es licenciado en Educación Física de la Universidad de Caldas, licenciada como entrenador de fútbol de la Federación Alemana de Fútbol y es especialista en fútbol de alto rendimiento de la Universidad de Leipzig en Alemania y analista de sistemas de juegos y máster en fútbol de alto rendimiento. O sea, estamos hablando de una persona altamente capacitada. Ha pasado por la selección de Nicaragua, de donde usted viene al 11, Cobreloa, selecciones juveniles de Chile, Club Deportivo Higgins, Audax Italiano, Once Caldas, entre otros. Además, me encuentro por acá, profe, que usted fue portero cuando arrancó todo este proceso, ¿verdad? Sí, correcto, Cristian. Yo tuve la oportunidad de jugar, conozco la posición del arco, donde me desempeñé como deportista. Tuve la oportunidad de jugar hasta primera C con Once Caldas y varios equipos de acá del departamento de Caldas, hasta que ya tuve la oportunidad no tuve la decisión de dedicarme en ser un profesional del fútbol, y a partir de ahí me dediqué a estudiar y afortunadamente he tenido la bendición de conseguir los recursos necesarios para poder ampliar el conocimiento fuera del país. ¿Y cuál es su mentor, profesor? ¿Cuáles son sus bases futbolísticas? Que me parece bien relevante a partir de esta hoja de vida que estamos mencionando. Mira, el mentor mío es relativamente, siempre lo he dicho, el ADN colombiano. Creo que me volví técnico porque nosotros como colombianos nos reconocemos muchas veces la calidad de profesionales que tenemos, y en realidad yo me volví entrenador por las bases que sembró en mi niñez el profe Maturana, el profe Bolillo, el
distinto, después fue creciendo y después fue mutando en los jugadores y entrenadores como el profe Lionel, claramente el profe Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, no puedo mencionar una cantidad de entrenadores, el profe Luis Fernando, hasta que tuve la bendición de trabajar al lado del profe Juan Carlos Osorio en Manizales, siendo entrenador de arqueros de las divisiones menores, y creo que él fue el último que activó en mí esa parte de correr la línea de dirección técnica, y a partir de ahí yo creo que los mentores míos, yo tengo que reconocer de que si bien he estudiado y me he preparado afuera, yo no puedo desconocer que el futbolista colombiano es un futbolista que gusta en todas partes del mundo. Entonces siempre me pregunté, ¿de dónde nace ese jugador colombiano? Y es de la capacidad y el conocimiento que tiene el mismo entrenador, que en otras partes del mundo reconocen por sus trabajos, por sus contactos, porque han hecho cosas importantes de llevar a diferentes selecciones a otros mundiales. Entonces, la respuesta mía es muy puntual, el ADN mío es colombiano porque soy fiel reflejo de muchos entrenadores que me han generado esa vena para dirigir. Pero mire, profesor, que me parece interesante y al mismo tiempo un poco confuso, a ver si usted nos aclara, porque usted dice, mi ADN es colombiano y me menciona técnicos de la vieja guardia, los que conocemos, como el profesor Maturana, como el profesor Hernán Darío Gómez, como tantos profesores del pasado, y al mismo tiempo pues siento que tiene un especial cariño como persona y como profesional por el profesor Juan Carlos Osorio. Me gustaría saber si se inclina más por ese método tradicional de dirigir o tiene ese concepto más actualizado de pronto del profesor Juan Carlos Osorio. Bueno, tú la pregunta que me hiciste es de dónde nace. Yo te menciono de dónde nace. Ahora yo te puedo resaltar nuevos entrenadores jóvenes que claramente ya estamos hablando de metodología, que es algo totalmente diferente, ¿cierto? Yo te puedo resaltar al profesor Alejandro, te puedo resaltar a David, a Bornes, te puedo resaltar entrenadores jóvenes que por conocimiento están preparados afuera, pero si trabajan en Colombia es porque trabajan con el material humano y es el ADN colombiano. Entonces, yo soy preparado afuera, tengo el conocimiento y el amor por el futbolista en la ADN colombiano. Entonces, yo lo único que he hecho en mi carrera en este momento es generar una mezcla y adaptar esa metodología adquirida afuera de Colombia, pero en el contexto nacional, en la cultura colombiana, porque de nada sirve traer la metodología europea y la realidad es que el material humano es colombiano y nosotros tenemos una ideología totalmente diferente a la europea. Sí, una ideología, digamos que muy criolla, muy colombiana, partiendo del jugador como tal, cosas que se aprendió y que se implementó. ¿Qué fue lo más destacado, profesor, que digamos, y lo que usted aplica, que haya aprendido el profesor Juan Carlos Osorio, que por lo que me dice, entiendo, tiene un lugar muy especial para usted? No, el profe, yo creo que es reconocer que él adapta una metodología europea, sus años y su conocimiento los adapta. De hecho, el éxito es la mutación que él logra hacer porque él recién llega a Millonarios, todos conocemos su historia y fue complejo adaptarse al fútbol colombiano porque los resultados en su momento no lo acompañaron, pero cuando él muta y logra hacer esa fusión de conocimientos, de metodología al contexto del jugador, resultó que claramente los resultados le llegaron, que es lo que más me gusta. Creo que en que nos identificamos en un juego mucho más directo, que siempre está buscando ser protagonista con el balón, siempre intentar tener un equilibrio, pero que ese equilibrio tenga en la balanza un porcentaje un poco más amplio a atacar, a generar diferentes situaciones de juego dentro del partido, llámele movimientos técnico-tácticos, llámele sistemas. Entonces, un entrenador que con la nueva metodología pues se adaptó y vino a generar diferentes cambios a esa ideología colombiana, pero que encontró que simplemente con el material se podía desarrollar y eso fue lo que lo llevó a
a catapultarse como el gran entrenador que es. En el caso puntual del Once Caldas, profesor Rosso, ¿cómo aplicar esos conocimientos que usted ha adquirido del profesor Osorio con un técnico que es de los que llamamos técnicos tradicionales? Mira, yo ahí debato un poco. Yo creo que la estampilla de métodos tradicionales o de un entrenador tradicional la colocan directamente ustedes. Yo conozco muchos entrenadores tradicionales que llevan muchos años sin lograr conseguir un título, y estamos hablando directamente del profe Hernán, y el profe Hernán, bajo esa estampa que ustedes le colocan de tradicionalista, pues es un campeón que en los últimos 4 años ha sido campeón del fútbol colombiano. Entonces ahí yo debato y podemos entrar a debatir los conceptos. Yo creo que por su edad el profe simplemente tiene unas formas, sus formas son respetables, y esas formas adaptadas al medio le han dado el resultado de cambiar historias, de cambiar situaciones en momentos complejos. Asume una responsabilidad nacional y con su método encuentra jugadores actuales de selección, y el resultado es ser campeón. Nosotros asumimos la responsabilidad de Once Caldas en una situación muy crítica y muy compleja de ascenso, y con su método el éxito ha sido clasificar el equipo. Ya la cosa es cómo evaluar ese proceso. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Entonces yo creo que es un técnico y es un entrenador que está actualizado, que hace la similitud de toda su vivencia y de toda su experiencia con algunos conceptos. A mí me ha permitido desarrollarme, a mí me ha permitido trabajar, y creo que hemos hecho una gran fusión. Esperamos que esta gran fusión termine con un título, porque nosotros entendemos que el resultado lo miden bajo un título, sino a mucha gente el proceso no le sirve. Eso nosotros lo entendemos. Para nosotros hay veces es más importante el proceso. Claro, profe, usted lo acaba de decir, él tiene su método. ¿Cómo combinar ese método que él tiene con el método que usted aprendió de Juan Carlos Osorio, los recambios, el cambio de figura táctica, el recambio de jugadores? No, yo creo que el resultado es el trabajo, primero que todo es la confianza. Lo que pasó, yo quiero destacar que lo que pasó con nosotros es algo anormal del fútbol. Cada entrenador anda con su cuadrilla, y en el caso de nosotros no fue así. El profe termina decidiendo con el grupo de trabajo que él quería trabajar, pero nosotros no nos conocíamos. Entonces cada día que pasa, llevamos casi 14, 15 meses trabajando, hay una mayor confianza, hay un mayor entendimiento, hay una mejor comprensión de conceptos de ambos. Entonces yo creo que eso genera tiempo también. Yo no puedo llegar a cambiarle lo que al profe le ha funcionado, y él tampoco me va a abrir las fuerzas del todo, porque obviamente él es el que tiene más experiencia, él es el que tiene más recorrido. Pero a medida que han pasado los tiempos, a medida que han pasado los compromisos, los partidos, nos hemos entendido, nos hemos comprendido, y afortunadamente para mí pues tengo en él una persona que confía y que me ha dejado desarrollarnos con el resto del cuerpo técnico en cuanto a ideas, en cuanto a métodos de entrenamiento, en cuanto a trabajos de las unidades, ejecuciones y planificaciones de partidos. Entonces, yo creo que esto es un proceso que ha sido lento, que mucha gente desconoce, que tampoco es fácil hacer un grupo de trabajo, y nosotros el reflejo de la gran unión de los jugadores del equipo inicia por la gran unión y el conocimiento que ya tenemos del cuerpo técnico, que se ve reflejado en los muchachos.
Es muy interesante, profesor, lo que usted nos dice de combinar y de esperar, porque usted dice pues claramente, cada quien viene con su cuadrilla, en este caso todos sabemos cómo se conformó el cuerpo técnico cuando inició el profesor Herrera, que fue la coyuntura precisamente de la salida del profesor Pedro Sarmiento, y hasta el momento efectivamente ha dado resultado. Pero se ha tocado un tema, profesor, y es, si de pronto no damos un título, esto no sirve tanto. Y yo no diría eso. Finalmente, los resultados ustedes los han mostrado, pero claramente, profesor, dentro de lo futbolístico, y seguramente usted y ustedes mismos lo han analizado, hay detalles que todavía no engranan. Y usted habría un debate ahorita sobre un asunto funcional del equipo y sobre un asunto sobre todo tradicional del técnico Herrera. ¿Y a qué me refería yo? En los partidos, y esto se lo digo con todo respeto, profesor, uno siempre ve estructura similar, exacta, en todos los partidos. Entonces uno ve los cuatro del fondo, los dos volantes de primera línea, dos extremos, porque nunca se renuncia a ellos, un jugador enlace creativo y un centro delantero. Y ese sistema se repite independientemente si el rival es Nacional, si es San José, si es el Pereira, si es Fluminense, o sea el rival que sea. Entonces yo no dudo que ustedes analicen los rivales, profesor, pero ¿no le parece que eso también puede ser susceptible a modificarse de acuerdo a su criterio? De modificarse, claramente se puede modificar, Cristian. Me hiciste una pregunta extensa con varios conceptos interesantes y yo te puedo intentar a resumir diciéndote que lo primero como metodólogo es que cualquier metodología en el fútbol que es tan dinámico, que es tan incierto, cualquier metodología sirve. Ejemplo, actualmente hay entrenadores con ardua experiencia, con los mejores planteles y no consiguen resultados. Hay otros que ustedes llaman tradicionalistas, con muy pocas expresiones desde las artes tácticas y son campeones. Eso significa que en este mundo, cualquier metodología sirve. Tú me tocas puntualmente por qué Once Caldas, liderado por el profe Hernán, no cambia de un módulo, porque simplemente es un módulo. Hay tareas, yo creo que más bien acá la parte compleja es por qué con ese módulo hemos conseguido grandes e importantes resultados, importantes manifestaciones de juego, y por qué con ese módulo hay momentos donde no nos responde. No necesariamente tiene que ser por el rival, más puntualmente puede ser por los estados anímicos, emocionales o futbolísticos del jugador, que es un elemento del conjunto. Entonces, es entrar en un debate, es entrar en una discusión que podemos hablar y podemos discutir, pero hay veces tú no necesitas, es un número, es una distribución en la cancha. El sistema es eso, es cómo yo ubico las individualidades dentro de la cancha. Lo importante en el fútbol es qué hacen esas individualidades, cuáles son las tareas, objetivos, obligaciones de cada una de las individualidades dentro del plan de juego versus al rival que nos corresponde. Ahí es donde entra la materia, ahí es donde entra. Entonces, hay sistemas, hay partidos donde uno escucha a muchísima gente diciendo, mire, este equipo está parado con este sistema. Otro va a decir, no, a mí me parece que es el sistema, y te puedo poner 10 entrenadores y pueden haber 10 opiniones totalmente diferentes del parado del sistema. ¿Dónde va a haber una fuerza? En la funcionalidad de ese sistema, en las tareas y objetivos. Entonces ahí yo te voy a decir que Once Caldas 2024, 2025 no va a cambiar en su parado, va a cambiar sus formas, va a cambiar sus tareas por las necesidades del partido, por las necesidades del plan de juego. Eso es diferente. Ahí es donde está la gran diferencia. Es interesante, o sea, usted nos habla, profesor, de misma distribución, diferentes funciones.
dentro del campo como tal. Lo que pasa, profesor, es que nosotros sí en varios de los partidos hemos visto al equipo plano y repetido y digamos que en ocasiones también fácilmente deducible por los rivales en diferentes compromisos precisamente por la distribución. Entonces mi pregunta es, si yo alguna vez en un hotel hablaba con alguien del equipo y me decía, no, es que también es importante los automatismos al repetir distribución de juego y sistema táctico. Es importante manejar los automatismos a través de un mismo sistema. Pero mi pregunta también, profesor, es, ¿esos mismos automatismos no se pueden lograr con diferente sistema de juego, con diferente distribución táctica? Claro, claro que se pueden formar, pero antes de formarlos, lo primero que uno tiene que hacer metodológicamente es mecanizar para después automatizar, ¿cierto? Y eso se demora. Dentro de los procesos de desarrollo deportivo se demora. Pero contemos de que nosotros no tenemos una plantilla fija. Nosotros cada semestre, por rendimientos altos o por rendimientos bajos, hemos sacado unidades de la plantilla. Cada que sacamos o integramos una unidad nueva a la idea, eso toca volver a empezar para volver a mecanizar y lograr automatizar, sin contar las lesiones, sin contar las amarillas y mucho menos sin contar lo que nos va a proponer el rival. Entonces eso no es tan fácil mecanizar, no es tan fácil automatizar. Entonces nosotros ya tenemos una huella. Para nosotros, que el Once Caldas tenga hoy una identidad de juego que puede ser muy clara, pero no es tan descifrable para todo el mundo, porque si no los resultados no fueran positivos. Es un mecanismo y es un medio que nosotros no tendremos por qué cambiar. Obvio, tenemos que mejorarlo, claro que sí. Ese es el trabajo de nosotros, en eso estamos enfocados, en eso estamos preocupados, en darle herramientas a cada una de las unidades para que el colectivo funcione y responda. Y ese es el trabajo del día a día, de la cancha, donde nosotros nos enfocamos. Pero digamos, profesor, que usted está asociando casi por completo la función y la distribución y el sistema de juego a los resultados. Pero como usted bien sabe, hay varios partidos acá donde las individualidades han definido partidos, profesor. Cristian, pero ¿a qué le llamamos individualidades si estamos en un juego que es colectivo? Seguramente esa individualidad ha resultado exitosa por un buen trabajo colectivo. Hoy tenemos a nuestro goleador y el mejor ejemplo es ese. Dairo sigue haciendo goles porque detrás de Dairo hay una columna que alimenta gran goleador que tenemos. Entonces, el fútbol no lo podemos desintegrar hacia una individualidad completa. Pues no nos olvidemos que esto es un juego colectivo donde se basa en el individualismo, claro que se basa, pero si el colectivo no responde, la individualidad por mucho no va a dar resultados. Entonces no separemos y no llevemos todo al límite de hablar. Cuando yo te hablo del resultado, yo no te hablo del resultado de números, yo no te estoy hablando del resultado de ganar un partido. El resultado yo te lo hablo desde lo global y desde lo general. El resultado es cambiar la historia de una institución en 5 años y medio, clasificar a un torneo internacional, hacer un proceso donde se vendan jugadores durante 14, 15 meses. Ese es el resultado que yo hablo. Porque si hablamos del resultado de partido, claramente hay situaciones y momentos en los cuales a nosotros no nos ha favorecido. Pero es mentiroso hay veces el resultado, porque nosotros hemos tenido partidos donde hemos sido protagonistas en el juego, protagonistas en acciones de ataque, pero hemos perdido 1-0. Profesor, con todo el respeto que ¿Cómo? usted me merece, pero yo en ese sentido de la colectividad sí disiento, porque yo pienso que es al contrario. Yo creo que es más la genialidad y la individualidad la de Dairo la que lleva a que los resultados se consigan. En el partido con San José, Dairo se la puso a Palacios, no la metió. Dairo se la puso a Jeffrey, no la metió. Dairo se la puso a Michael.
a García, no la metió. Se la puso a Michael, no la metió, pero él sí las metió. Y partido tras partido, yo soy uno de los que no me canso de decir, es esperando uno, con todo respeto, una genialidad de Michael Barrios o de Dairo Moreno, que son los que siempre están ahí. Bueno, ahí es muy respetable tu opinión y yo te la voy a voltear. Si tú me dices que Dairo sacó el balón desde el propio arco de nosotros y hizo gol, la individualidad es lo más importante. Pero si el funcionamiento del equipo no llevó a que Dairo nos recibiera 10 balones dentro del área para que rematara y definiera, entonces estamos hablando de que el fútbol no es colectivo. Dairo es nuestro goleador y es el mejor delantero que ha tenido Colombia. Pero para explotar esas habilidades, cualidades, capacidades que tiene Dairo, necesita de un colectivo, necesita de un grupo que trabaje en función de él. Ese es el resultado de Dairo. Mire, sí. Vámonos a las estadísticas. Hasta antes de esta fecha, en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, evaluando los rendimientos de cada uno de los equipos colombianos, Once Caldas, con la nómina que tenemos, que se conformó, era el segundo equipo que más remates había generado al arco rival. Una cosa es evaluar el rendimiento individual, que estoy de acuerdo. Hay elementos que están en procesos de formación, que estamos todavía afinando, que estamos trabajando, para que estos jugadores que tú mencionaste lleguen a posibilidad de gol y la meta. Eso está claro. Entonces, los números y las estadísticas nos avalan de que somos un equipo que el funcionamiento permite llegar a portería rival y tener diferentes posibilidades de gol. Que las concretemos o no, ya parte desde lo individual. Pero el fútbol es totalmente colectivo y se alimenta de muy buenas individualidades. Nosotros hoy nos alimentamos de una individualidad muy grande y muy importante, como es nuestro goleador Dairo. Lo que pasa, profesor, es que, pues, como usted mismo lo sabe, usted es un estudioso y no estoy descubriendo nada, la táctica existe en la defensa y también en el ataque, ¿sí? Táctica defensiva y ofensiva. Y yo, por ejemplo, para ese aspecto que Fabio toca, sobre el funcionamiento del equipo, uno sí tiene ahí varias observaciones. Por ejemplo, cuando el equipo se parte, cuando faltan los respaldos por banda, que uno a veces ve, por ejemplo, a Cuesta y a Patiño muy solos, enfrentado con los delanteros rivales, que Barrios es muy bueno adelante, pero que el regreso es a veces sí, a veces no. Entonces eso es donde cuando nosotros nos referimos al complejo colectivo del equipo, que muchas veces uno ve el equipo en función solamente del 4-2 cuando recupera, y que adelante indiscutiblemente pues se dan soluciones a partir de las genialidades como Fabio las menciona, profesor. Yo en eso estoy de acuerdo con ustedes. El objetivo de un muy buen equipo de fútbol es ser protagonista y ser lo más equilibrado posible, tanto en fase ofensiva como defensiva. Nosotros seguimos trabajando, nosotros tenemos claro cuáles son los puntos a trabajar de nosotros, cuáles son las virtudes, cuáles son las fortalezas que tenemos, y en eso estamos trabajando, en eso seguimos sumando. Esperamos en algún momento llegar a tener ese equilibrio que nosotros estamos claros que nos hace falta, pero es de funcionamiento, es de elevar rendimientos, no se le quita mérito al rival, que tiene propuestas, que tiene jugadores interesantes. Entonces son situaciones que el fútbol te permite seguir mejorando cada día y siempre hemos sido claros nosotros. Tenemos un grupo donde todos los días nos levantamos con la idea de mejorar el 1% del partido y del día siguiente. Este no es una pregunta, Cristian, es un comentario, profesor Rosso. ¿Sabe cuándo me alcancé a ilusionar yo con el equipo colectivamente? En el partido con América. Fue un equipo colectivo, las 3 jugadas de gol fueron 3 jugadas tejidas, llegaron desde la defensa hasta el ataque tejiendo la jugada. Y yo dije, despegamos, pero después volvimos a lo mismo. Sí, pues que son comentarios y son percepciones, pero la verdad estoy sorprendido y la verdad muy grato escucharlo, profesor, teniendo conceptos que era lo que queríamos escuchar y cierta autocrítica, porque obviamente aquí nadie está aprendido del todo y esto todavía es susceptible de mejorar. La Obviamente, tiene muy clara el profesor Rosso. Ojalá
le dejen aplicar esos conceptos en el equipo. Y obviamente, ¿no? Acá no vamos a cambiar ciertas posiciones y eso ha generado pues algunos inconvenientes, pero yo siento que siempre desde el respeto se pueden hablar muchas situaciones. Profesor, tengo una duda y necesito aclararla porque sí me quedé pensando yo después del partido con San José y está para terminar, porque yo les veía a ustedes siempre en los partidos, al momento de los replanteamientos, los 5 cambios, todo el tiempo las 5 modificaciones en los segundos tiempos sobre todo. Y en La Paz, donde se supone que siempre se hacen, donde hay ahogo, y más allá del estado de los jugadores que era muy bueno y todo el trabajo interdisciplinar, ¿no cree, profe, que a pesar de la victoria, porque pudo no darse, ¿cierto? Pudo no darse efectivamente como se dio el desarrollo del segundo tiempo, no les faltó refrescar ahí un poquitico más porque el tercer apenas hicieron 3 y el tercero fue al minuto 86 cuando ingresó Beltrán. Me gustaría saber qué observaron ahí en el desarrollo del segundo tiempo. Mira, Cristian, nosotros siempre estamos muy preocupados de potenciar el grupo que está jugando o de solucionar alguna falla que esté pasando. Ustedes estuvieron en cancha, ustedes saben que nosotros no estábamos sufriendo el partido, ustedes veían el equipo que estaba comprometido, estaba jugando bien. Te voy a contar algo muy personal. Yo venía y estoy todavía muy enojado porque a nosotros pocas veces nos hacen gol de pelota detenida. Estos 2 goles no fueron goles directamente de pelota detenida, pero nacen desde una pelota detenida. Nosotros no contábamos con esa posibilidad. De hecho, cuando nos empatan y hacemos el segundo gol, se viene la posibilidad de hacer 2 o 3 goles más. Entonces ahí nosotros vemos que el equipo está funcionando muy bien. Lo único que queríamos era ver, y vimos, y con el profe él evalúa que podíamos ser mucho más veloces, mucho más fuertes por banda, y se vio en el primer cambio con Luis Palacios, que todos ustedes me lo acaban de decir, tuvo 2 oportunidades de gol sin tener la necesidad de sufrir el partido. Entonces hay situaciones y hay momentos en los cuales hemos necesitado refrescar, pero independiente de la altura, yo creo que nosotros a lo que menos estábamos preocupados era la altura. Nosotros sabíamos que el equipo estaba muy bien preparado, sabíamos que nos íbamos a proponer el rival, teníamos muy analizado el equipo. Se habló de la pelota detenida, de la fortaleza de los equipos de Alcio, un entrenador que yo enfrenté mucho tiempo en Chile, porque fue director técnico de O'Higgins, fue director técnico de Unión La Calera. Entonces, yo creo que hay situaciones en las cuales hemos tomado decisiones que se necesitan los 5 cambios, no los hacemos porque hay que hacer los 5 cambios, no. En este momento nosotros veíamos que era un equipo, y a pesar de que cuando el equipo estaba en empate, también dijimos, ¿sabe qué? Vamos a quemar la última ventana sin necesidad de quemar los 5 cambios, porque sabíamos que teníamos las individualidades en función del colectivo. El resultado es de que una individualidad por una muy buena aceleración y una muy buena entrada al último tercio de juego de Patiño genera el hat-trick de Dairo, porque eso no lo podemos desconocer. Entonces hay momentos en los cuales nosotros simplemente es lo que uno siente, la percepción del mismo jugador, lo que nos está diciendo, nos está diciendo hay que echarle mano al equipo. Y en este momento lo más importante fue que con esos mismos jugadores, con solo 3 cambios, se cumplió y se consiguió el objetivo, que era sacar los 3 puntos. Pues bueno, profe, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muy interesante por lo que usted nos ha dicho hoy. No comparto eso último tanto, profesor, porque yo sí siento que después del minuto 60, Carso Barrios y Alejo García, de jugadores que hasta ahí les había llegado el partido, y los cambios se dieron varios minutos después, arriesgándose quizás a no sumar los puntos que se estaban consiguiendo bien importantes y que al final se consiguieron afortunadamente con el gol de Dairo. Pero bueno, pero eso será otro tema, seguramente lo conversaremos. Muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, por el espacio, por atendernos, y pues acá siempre estamos prestos para escucharlo. Muchísimas gracias, profe, muy amable.
No, Cristian, muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes. Y te robo un minuto para quedarme con la última. Tú me mencionaste a Alejo. Alejo a los 60, como dices tú, hace una jugada de Maradona donde haga ese gol, lo tenemos que traer encima de un carro de bomberos acá a Manizales. Entonces tampoco comparto, pero está bien, es de discutir, es de hablar. Hay genialidades de jugadores que nos dicen, mire, si hubiera entrado ese balón, tal vez el partido no se complica como se nos complicó en dos situaciones que nosotros teníamos entrenadas, habíamos preparado, pero que nos sacó ventaja por la velocidad del balón, porque el segundo balón no fuimos capaces de evacuarlo de la zona de riesgo del rival y desafortunadamente se nos complicó, pero son cosas que nosotros evaluamos. Igual agradezco los conceptos que ustedes dan, porque nosotros seguimos creciendo y somos abiertos a escuchar a todo el mundo. Perfecto. Sergio, ahí con él, por favor. Muchísimas gracias. El profesor Andrés Felipe Rosso, el invitado acá en Las Voces del Fútbol a través de la cariñosa de RCN. Nos tomamos un tintico de Águila Roja, café de la calidad certificada y rematamos el programa.